Han pasado 2 años desde que perdí a mi madre. Esa pérdida fue el vacío más grande en mi vida. Mi padre, este año, se volvió a casar, con una mujer llamada Jimena, elegante y segura de sí misma. Cuando la conocí, sentí una mezcla extraña de emociones dentro de mí. Jimena era hermosa, una belleza impactante, pero con un encanto que venía de una vibra cálida y genuina. No podía ignorar la felicidad de mi padre, pero había algo en la cercanía que ella tenía con él que siempre me resultaba un poco extraña. Mi padre siempre fue un adicto al trabajo. Era alguien que dedicaba su vida a su empleo, así que pasar tiempo con la familia siempre fue secundario para él. Este matrimonio realmente no cambió nada. Yo seguía estando solo la mayor parte del tiempo, y aparte de algunas charlas casuales con Jimena, realmente no teníamos ningún tipo de vínculo. Todo parecía bastante normal. Hasta la noche en que llegué a casa, abrí la puerta del baño y vi lo que pasó. Acababa de regresar de un entrenamiento de fútbol, sintiéndome agotado. Esperaba la típica casa tranquila. Abrí la puerta del baño sin pensar, aún con la camiseta empapada de sudor. Por un momento no pude moverme. Jimena estaba allí, el agua goteando de su cabello, su piel desnuda oculta bajo una toalla, sus ojos abiertos de sorpresa. Inmediatamente bajé la cabeza y cerré la puerta de golpe. «Perdón». Mi voz temblaba, apurada. Mi corazón latía con fuerza. Mis manos se aferraban al picaporte como si estuviera sosteniéndome por mi vida. Esperé alrededor de 1 minuto. Entonces escuché la voz de Jimena. «Está bien, solo ten un poco más de cuidado, ¿sí?». Su voz tenía calidez, pero también un toque de timidez. Era como si intentara fingir que no había pasado nada. Yo debería haber hecho lo mismo, ¿verdad? Pero no pude. Mi cara ardía. Mi mente se quedó congelada en ese momento. Cuando entré a la sala, Jimena todavía tenía el cabello mojado pegado a los hombros. Llevaba puesta una camiseta delgada y una falda corta. Noté un leve rubor en su rostro cuando me miró, pero también una expresión de satisfacción, como si estuviera un poco avergonzada, pero en realidad no le molestara la situación. Por favor, suscríbete a mi canal para que esta historia pueda continuar y asegúrate de ver este video hasta el final, porque esta narrativa se va a poner muy interesante. Tengo algunas cosas que hacer, dijo, lanzando su cabello hacia atrás con un movimiento rápido. Voy a salir por unas 2 horas. Nos vemos. Su voz sonaba natural, pero también como si estuviera tratando de ocultar algo. Luego, con una sonrisa rápida, se dio la vuelta y salió de la casa. Me quedé allí, aún paralizado. Mis emociones estaban por todas partes. Mi corazón latía con fuerza. Mi mente reproducía ese momento una y otra vez. La esposa de mi padre. Jimena. Traté de sacar esos pensamientos de mi cabeza, pero todo sobre eso tenía un extraño atractivo. Respiré hondo y me levanté. Lo mejor que podía hacer para calmarme era tomar una ducha. Me eché un vistazo rápido en el espejo empañado por el vapor. No podía ocultar la confusión en mis ojos ni la tensión en mi rostro. Entré en la ducha, tratando de relajarme con el calor del agua golpeando mi cuerpo, pero mi mente no se tranquilizaba. No importaba lo que hiciera, no podía quitarme la impresión que Jimena había dejado en mi rostro en ese momento. Cuando salí de la ducha, me sentí un poco más relajado. Sabiendo que Jimena no volvería por 2 horas, fui a mi habitación, me puse una bata y me recosté en la cama. Tomé el teléfono, tratando de encontrar algo para distraerme, pero fue inútil. La voz de Jimena, sus movimientos, esas miradas fugaces estaban grabadas en mi mente. Mis ojos estaban fijos en el techo, y mi mente seguía atrapada en ese momento. ¿Qué significaba? ¿Por qué me había afectado tanto? La extraña tensión entre Jimena y yo había desestabilizado todo. Mi papá, mi mamá, esta casa. Todo parecía haberse desplazado a otra dimensión,
pero aún no podía admitir ante mí mismo cuál era la verdadera razón detrás de estos sentimientos. Mientras deslizaba el dedo por el teléfono, buscando algo que mantuviera mi mente ocupada, nada lograba captar mi atención. Después de unos minutos, casi sin darme cuenta, terminé en un sitio con contenido para adultos. Mis dedos dudaron un momento antes de tocar la pantalla, pero finalmente hice clic en un video. A medida que las imágenes llenaban la pantalla, una punzada de culpa me invadió. Aunque no duró mucho. Ese sentimiento rápidamente se derritió en algo completamente diferente. Me puse los auriculares, dejándome llevar por completo en el video, desconectándome de todo a mi alrededor. Estaba tan absorto que ni siquiera pensé en revisar si la puerta estaba cerrada. Pensé que el mundo exterior había desaparecido, hasta que creí oír algo. Al principio supuse que el sonido formaba parte del video, pero entonces noté a alguien de pie en la puerta, mirándome directamente. «¡Gael!», susurró una voz medio sorprendida. Mis ojos se apartaron de la pantalla y giré hacia la puerta, presa del pánico. Fue entonces cuando la vi. Jimena estaba ligeramente agachada, asomándose por la puerta entreabierta. Su mirada saltó de mi teléfono a mí, y la expresión en su rostro era una mezcla de shock, sorpresa y profunda vergüenza. «¡Tu puerta está abierta!», comenzó a decir, pero antes de que pudiera terminar, se cubrió la cara con las manos y se enderezó rápidamente. Me quedé congelado. Intenté dejar el teléfono, pero en mi pánico se me resbaló y cayó sobre la cama. Ajustándome con fuerza el cinturón de la bata, balbuceé: «Jimena, yo... Pero las palabras se enredaron en mi garganta. Sin decir nada más, se dio la vuelta y salió corriendo. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo, pero no podía moverme. Mi rostro ardía, mi corazón latía tan fuerte que sentí que podía salirse de mi pecho. ¿Qué había hecho? La mirada en sus ojos quedó grabada en mi memoria. Sorpresa, vergüenza y tal vez... ¿decepción? Intenté respirar profundamente, pero no funcionó. Todo se sentía aún más complicado ahora. Mis emociones y pensamientos eran un caos después de ese encuentro. Oleadas de miedo y vergüenza me invadían mientras intentaba comprender lo que acababa de pasar. Ni siquiera podía imaginar cómo sería nuestra próxima interacción. El día se arrastró interminablemente. No importaba lo que hiciera, no podía sacarme ese momento de la cabeza. Se repetía una y otra vez como en bucle, cada segundo más vívido que el anterior. Cerré los ojos, esperando bloquearlo todo, pero los recuerdos solo se volvían más fuertes. La culpa y la vergüenza me consumían, mezcladas con la imagen de su rostro sorprendido. Sus ojos abiertos, aún mirándome en mi mente. Cayó la noche, y todavía no podía dormir. Mis pensamientos giraban, una tormenta caótica de todo lo que había sentido y experimentado ese día. Estaba inquieto, intranquilo. Había escuchado que papá tuvo que salir de repente por un asunto de trabajo. Cuando escuché el coche alejarse y el sonido distante de la puerta principal, supe que algo estaba cambiando. Había una anticipación incómoda en el aire. No sabía lo que venía, pero sentía que todo estaba a punto de cambiar. Entonces, la puerta se abrió ligeramente con un crujido. Jimena entró. Mis ojos se fijaron en ella de inmediato. Llevaba un camisón rosa de seda adornado con encaje, que brillaba tenuemente bajo la luz tenue. Se ceñía a su figura de una manera que hacía que cada uno de sus movimientos fuera hipnotizante. La habitación estaba en silencio, tan silenciosa que podía oír el latido de mi corazón retumbando en mis oídos. Jimena caminó lentamente y se sentó al borde de mi cama. «Tu padre se ha ido, Gael», dijo en voz baja, su voz tranquila pero con un dejo de nerviosismo. Podía escuchar cada palabra con claridad, pero no sabía cómo responder. Mi mente estaba en blanco, salvo por su presencia, el peso del momento presionando con fuerza. Lo único que podía hacer era mirarla a los ojos.
Algo dentro de mí se rompió en ese instante. Controlar mis emociones se volvió imposible. «Jimena», dije con la voz temblorosa, «sé que papá no te ha estado prestando suficiente atención, que no te ha estado haciendo feliz. No está bien, pero yo te deseo muchísimo». Sus ojos se abrieron de par en par al instante, llenos de sorpresa, miedo y tal vez un poco de culpa. Se inclinó hacia mí por un segundo, pero rápidamente se echó hacia atrás, como si estuviera tratando de procesar lo que acababa de decir. «Gael, esto no está bien», balbuceó con la voz temblorosa. «No puedes pensar así. Está mal». El peso de mis palabras me golpeó como una tonelada de ladrillos, y su mirada solo empeoró todo. Estar tan cerca de ella, sentir que caminábamos por una línea peligrosamente delgada, me tenía la cabeza dando vueltas. La atracción que sentía, emocional, física, todo, era abrumadora. Pero ella solo se quedó allí, sentada, mirándome en silencio, como tratando de darle sentido a lo que acababa de escuchar. El silencio se estiró entre nosotros, denso y pesado. El aire en la habitación se sentía sofocante, tan caótico como la tormenta que rugía dentro de mí. No sabía qué hacer ni por dónde empezar. Mi mente gritaba que la deseaba, pero no tenía idea de cómo podría terminar esto, ni cómo debería terminar. Finalmente, Jimena bajó la cabeza y respiró hondo. Esto es realmente complicado», dijo. «Pero pensar así». La incertidumbre en su voz me recordó que nada de esto sería sencillo. No tenía idea de lo que vendría después. Entonces, algo cambió en ella. La confusión en sus ojos pareció desvanecerse, como si una cadena invisible que la retenía se hubiera roto. De repente, se inclinó hacia mí, borrando el espacio entre nosotros. Su mirada cambió, más audaz, más hambrienta. Y antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, me besó. Sus labios tocaron los míos suavemente, pero con una intensidad que hizo que el mundo se detuviera. Era como si todo de repente tuviera sentido. Cada pregunta, cada miedo, cada duda desaparecieron. Las cadenas que me ataban se sintieron rotas, destrozadas en un instante. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a estallar. Pero lo único en lo que podía concentrarme era en cómo su beso hacía que todo lo demás desapareciera. Ese beso no fue solo un momento, fue un punto de inflexión. Estaba atónito, pero al mismo tiempo, la cercanía, la conexión, despertó algo dentro de mí. Cada emoción que tenía, deseo, confusión, anhelo, se mezclaron como si nada más importara en el mundo salvo esto. Unos segundos después, se apartó y vi de nuevo la expresión de conflicto en sus ojos. Respiró hondo, como si acabara de soltar una enorme carga. «Gael», empezó, su voz aún temblorosa pero más firme que antes. «Cuando pienso en esto». Pero en ese momento, las palabras no importaban. Ese beso lo había dicho todo. Lo había cambiado todo. Esa noche, todo sucedió tan rápido, y aún así sentí como si el mundo se hubiera ralentizado. Mis emociones eran un completo caos. Ni siquiera sabía qué estaba pensando o sintiendo. La manera en que Jimena había estado tan cerca, la forma en que me había besado, era imposible de olvidar. Para cuando llegó la mañana, todo se sentía más claro, pero también más pesado. Cuando desperté, ella todavía estaba a mi lado. Sus ojos brillaban, y aun con la luz temprana de la mañana, podía sentir la felicidad que irradiaba de ella. Mientras se incorporaba lentamente en la cama, me regaló una pequeña y suave sonrisa. Jimena se estiró y se levantó, luciendo casi serena. «Voy a darme una ducha», dijo con una voz tranquila y ligera, como si el peso del mundo se hubiera desvanecido de sus hombros. Salió de la habitación con cierta soltura, como si fuera libre, y yo simplemente me quedé allí, todavía aturdido, aún perdido en mis pensamientos. Mi mente estaba en guerra consigo misma.
Lentamente me senté en la cama y respiré hondo. Los acontecimientos de la noche anterior se repetían en mi cabeza una y otra vez. Cada momento con Jimena me había acercado más a ella, pero al mismo tiempo me dejaba con una inquietud persistente. ¿Estuvo bien? ¿Lo que había hecho, lo que sentía, tenía algún sentido? El después era como estar al borde de un acantilado, sin saber si saltar o dar un paso atrás. El tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos mientras me sentaba allí cuestionándolo todo. Mientras Jimena estaba en la ducha, yo permanecí solo en la cama, con mis pensamientos dando vueltas. Fuera lo que había pasado entre nosotros, una cosa la tenía clara: nada volvería a ser igual. Pero cómo habían cambiado las cosas o qué significaba eso, no lo podía entender. Si llegaste hasta aquí, sé que esta historia te ha tocado fuerte. Hay mucho más que compartir y créeme, no querrás perderte nada. Dale al botón de seguir, activa las notificaciones y no te olvides de dejar un comentario con lo que pensaste. Muero por conocer tu perspectiva, así que hablemos en los comentarios. Tu apoyo significa el mundo para mí.